cosas que destacamos para entrar en lo que voy a hablar en el día de hoy era la importancia de poder razonar el propósito en nuestras vidas. Cuando la gente tiene propósito, cuando nosotros tenemos un propósito con eso que hacemos, es bien diferente entonces el poder funcionar. Estamos conscientes de ese crecimiento del 30, estamos conscientes del crecimiento del 60, estamos conscientes de ese crecimiento del 100 y estamos conscientes de ese cambio de capacidad que quizás todos nosotros tendríamos que hacer. Hoy yo quiero entrar en dos detalles que surgen específicamente de ese aspecto del por qué. Como decíamos en ese libro de Marcos, y lo leo muy rápido, dice la palabra del Señor, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de las cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa es la semilla de Dios es la que se hace infructuosa. Con eso que nosotros consideramos que estamos haciendo y consideraríamos que nos da éxito, la riqueza, los afanes de este siglo, ¿verdad? Nos envolvemos en todo eso y entonces ahogan la palabra y la semilla de Dios se hace infructuosa. Entonces dice el verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Nosotros hablábamos de ese 30, de ese 60, de ese 100 por uno, que lo íbamos a mirar, ¿verdad? Conforme a proporción, a comparación, a aspiración con nosotros mismos. Eso fue lo que estuvimos hablando. Siempre esta línea de pensamiento evaluando el aspecto del interior. Y dijimos que solo sucede contestándonos una cosa, que era esa cosa que nos hace tener claro el propósito, el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hago? Lo que hago es lo superficial, que es lo que hablábamos las semanas anteriores. Lo que hago es lo superficial. ¿Por qué lo hago? Es lo profundo. ¿Por qué lo hago? Es lo que no se ve. Y dijimos que la única guía que podemos tener es la palabra del Señor conforme a cuatro cosas en ese por qué, hablando de propósito, contraste, motivación, acción y remuneración. La semana pasada hablamos del aspecto de los resultados o la remuneración. Me dejo llevar por los resultados, me puedo desenfocar y no hago los cambios que necesariamente tengo que hacer. Aprendimos la semana pasada cambios de capacidad conforme a la capacidad de Dios. Hoy quiero que hablemos un poco sobre la motivación. Sobre la motivación. ¿Qué te preguntas? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva en la vida para crecer? ¿Qué te motiva en la vida para hacer? ¿Qué te motiva en la vida para tener una relación con Dios? ¿Qué te motiva en la vida para tener una conciencia de lo que sucede en tu interior, de lo que sucede en lo que no se ve, para que haya entonces la manifestación correcta en el aspecto externo? Vamos a hablar de propósito, pero hay dos cosas específicamente que yo voy a entrar en este aspecto de la motivación y cómo el propósito debe ser realmente lo que nos motiva. Estas dos cosas, estos dos elementos que hacen que realmente funcionemos en este sentido de lo que es el propósito. Número uno, que consideremos los medios o el medio. Y número dos, el objetivo. Nosotros tenemos un propósito en la vida. Todos nosotros tendremos propósitos generales como creyentes. Ir y hacer discípulos. Es un propósito de todos. Con nuestra vida, la predicación, es un propósito de todos. La mayoría de la gente entra en el conflicto de quizás ir a algo más profundo y no entender o entender, querer saber cuál es su propósito de parte de Dios en su vida. Todos nosotros tenemos un propósito diferente, todos nosotros tendremos que evaluarlo, todos nosotros tendremos que darle algún tipo de definición, pero muchas veces nos vamos a dar cuenta y vamos a llegar a ello conforme a cómo tratamos con los medios o el medio. Número dos, con los objetivos. Con los objetivos. De ahora te adelanto, el propósito, como te dije hace un rato, el propósito no cambia, el propósito de Dios siempre estará. Lo que cambia en nuestra vida son esos dos elementos, son los objetivos. Lo que cambia en nuestra vida son los medios, pero el propósito de Dios siempre estará en cada uno de nosotros y nosotros debemos de darle el enfoque correcto. Amén. Acompáñame al libro de Primera de Samuel.
Primera de Samuel. En el día de hoy miremos al medio como el hecho de cómo hago las cosas. El medio es cómo hago las cosas. O lo que hago es el medio. Y miremos el objetivo como aquello que me acerca más a cumplir el propósito. Una vez más, el medio, lo que hago y cómo lo hago. Y el objetivo, lo que me acerca a poder cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Estamos bien hasta ahí? Al principio de esta serie de pensamientos venía un personaje a mi mente y no toqué el personaje. Y en estos días, mientras oraba y veía algunos principios, ¿verdad? Y analizaba. La semana pasada estuve predicando en la iglesia de un amigo y estaba orando qué podía predicar. Surge una frase en mi mente y de esa frase pues desarrollé un mensaje. Estoy en estos días buscando, ¿verdad? Estudiando para poder compartir en el día de hoy. Estoy mirando una libreta que utilizo para hacer notas libres, como digo yo. Y en las notas libres recordé que este personaje lo iba a estar utilizando, no lo había utilizado y yo creo que es el día que podemos compartir un poco sobre él y poder implementar alguna de estas ideas. La frase que yo utilizaba, y aunque no toco en el día de hoy ese aspecto, pero la frase que utilizaba en la iglesia de mi amigo celebrando, ¿verdad?, la noche del pastor era la siguiente: el pueblo de Dios o el pueblo de Israel tenía la necesidad de un rey, tenía la necesidad de un rey. Y Dios lo que le suple fue un pastor. El pueblo tenía la necesidad de un rey y Dios lo que le suplió fue un pastor. Y con una historia muy conocida, en el día de hoy, ¿verdad? Fundamentamos un poco las ideas, hablemos un poco sobre el rey David. Primera de Samuel, el capítulo 16. Mira lo que dice el verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos, ¿qué dice? ¿Me qué? ¿De sus hijos qué? Me he provisto de rey. De sus hijos me he provisto de rey. Este es Dios hablándole al profeta. Dice el verso 2, y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. ¿Y qué dice? Me ungirás al que yo dijere. Me ungirás al que yo dijere. De rey me he provisto. Era Dios el que estaba buscando hacer provisión. Era Dios el que iba a escoger. Era Dios el que tenía un propósito. Era Dios el que tenía un propósito. Como manera de introducción, vamos a ver varios personajes, como usualmente hago, ¿verdad? En los mensajes vamos a ver varios personajes, y en los varios personajes de las cosas que vamos a identificar es el propósito y los medios, el objetivo para entonces poder alcanzar el propósito. Mira lo que dice el verso 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Llegó el profeta y salieron los ancianos ¿con qué? Con miedo. Esto es un punto de aparte. Lo hice el domingo pasado y lo hago hoy. Cosa curiosa que hoy, cuando hay un profeta en una iglesia, la iglesia se llena, todo el mundo es alegría, todo el mundo es gozo, porque te van a decir lo lindo y glorioso que va a ser tu futuro. Antes, cuando llegaba el profeta, a los ancianos, que eran los que se supone que se portaran bien, que tenían la relación con Dios, que conocían a Dios, ¿sabes lo que les daba? Miedo. No necesariamente por lo que tú y yo conocemos también culturalmente hablando, cuando se había una manifestación como diferente a la que hay ahora de los profetas que llegaban y te decían hasta del mal que podías morir y a cualquiera le daba miedo, sino porque cuando se llegaba el profeta a una ciudad, lo que llegaba literalmente era la representación del cielo. Era como si llegara el mismo Dios a darle dirección a todo un pueblo. Eso a cualquiera le debe dar miedo. Punto y aparte. Hoy no. Hoy lo ponemos en paquines. Déjame de esto. Y les dio miedo, dice la palabra del Señor. Y dice el verso: ¿es pacífica tu venida? Verso 5. Él respondió: sí,
vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Llegó el hijo mayor. Cuando llegó el hijo mayor dijo, aquí está. Delante de Jehová está su ungido. El propósito era de Dios. La instrucción al profeta la da Dios. Y ahora está el profeta, ¿cierto? Se aparece el hijo mayor de Isaí. Y cuando se aparece el hijo mayor de Isaí, el profeta determina que delante de quién estaba el rey. De Jehová. ¿De quién era el propósito? ¿Del profeta o de Dios? Como el propósito era de Dios y no era del profeta, surge el siguiente verso. Porque si no hubiera habido un control absoluto y siendo principalmente hablando el propósito de Dios como lo más grande en aquel instante, el profeta hubiera ungido a aquel muchacho. El propósito del profeta era ungir un rey, ¿sí? El propósito de Dios era que se ungiera el rey. El propósito de Dios siempre va a ser más grande que el profeta de el propósito, de un hombre. Y porque el propósito de Dios era más grande, entonces surge el verso 7. ¿Cuál es el verso 7? Y Jehová respondió a Samuel. Hay una interrupción de Dios. Hay una interrupción de Dios en la vida del profeta. Gracias al cielo que había una buena comunicación entre Dios y el profeta. Porque si no hubiera habido una buena comunicación entre Dios y el profeta hubiera estado claro que el propósito de Dios era mucho más grande que el propósito de él, se hubiera ungido el rey incorrecto. ¿Me estoy explicando? Está muy callado ahí. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a qué, a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Qué dice? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? El corazón. Jehová mira lo que no se ve. El hombre mira lo que se ve. Y lo que se veía parecía lo bastante bonito como para determinar que por lo usual o por lo natural, aquel muchacho podía ser un rey. No te dejes llevar por su parecer, que Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios no mira como mira el hombre. El hombre siempre suele darle prioridad por lo que se exterioriza. Dios mira desde el interior. Dios mira desde lo que no se ve. De las cosas curiosas que nosotros miramos en la palabra del Señor, aquí resalto una. Esa palabra provisto del verso 1 es la misma palabra que se usa para darle la traducción original a mirar. En otras palabras, el profeta le tocaba cumplir el objetivo de Dios y una vez más, como tenía que cumplir el objetivo de Dios, se tenía que dejar llevar como Dios mira, no como miraba él. Una vez más, ese verso 1, esa palabra provisto, Dios ya se había provisto de un rey, de que había necesidad de rey. Ya Dios se había provisto, ya Dios lo había visto con anticipación. Y ahora el profeta, naturalmente hablando, se tenía que encontrar con él para que él se enterara de que ya Dios lo había visto. ¿Y dónde Dios lo había visto? En lo que no se ve. Dios lo había visto en lo que no se ve. Verso 8, para traer algunas ideas. Entonces llamó Isaí a Abinadab, le hizo pasar delante de Samuel
el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que dice, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentamos a la mesa hasta que venga aquí. 7 hijos suyos pasan delante del profeta porque el padre los presentó. Y ahora el profeta tiene que preguntar si había otro hijo, porque Dios no es loco. Y si ya Dios se había provisto, se había provisto. Si ya Dios lo había visto, si ya Dios lo había dicho, si ya Dios lo había enviado, Dios lo había enviado con un propósito. El propósito siempre va a ser más grande. Y el objetivo era alcanzar a aquel que iba a ser un rey. Un objetivo que no era visto a simple vista. La redundancia. Un objetivo, como te decía hace un rato. Cuando nosotros hablamos de este aspecto de objetivo, por definición natural, tiene características militares. Son un punto o una zona que se pretende alcanzar o ocupar con un resultado de una operación militar. Allí vamos, allí lo vamos a lograr. Un objetivo no es otra cosa que un blanco para ejercitar el tiro. Ese es el lugar, allí tiene que ir. Allí nos vamos a dirigir. Es un objeto sobre el que se dispara un arma de fuego. Ese es el blanco, ese es el objetivo, ahí va el disparo. Y para eso fue el profeta, con un objetivo. Y el profeta no podía cumplir el objetivo porque había alguien que no podía ver como Dios veía. Porque había alguien con el objetivo equivocado. Había alguien que no había entendido el propósito. Y qué triste que aquel que no había entendido el propósito era su padre. Era su papá. Era su papá. Dice la palabra del Señor que lo envían a llamar. Dice la palabra del Señor que no se sentarían a la mesa hasta que estuviera aquel muchacho que estaba escondido, hasta que estuviera aquel muchacho que estaba rechazado. Dice la palabra del Señor en el verso 12, envió pues a él e hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió y en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué dice? El espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David. Carlos, y el espíritu de Jehová no estaba sobre él. Ahora el espíritu de Jehová estaba de una forma diferente. Estaba con una unción diferente. Estaba con un propósito diferente. Un propósito que no se iba a manifestar una vez más si el profeta no se alineaba a él. Si el profeta no iba enfocado con un objetivo. Si el profeta no hubiera estado enfocado con el objetivo, no se encontraba con aquel que se tenía que haber enfocado en lo que hacía hasta aquel instante para ser promovido a lo que iba a hacer. Que es lo que yo vengo a decirte en el día de hoy. Como el primer punto es que tú tienes que tener en consideración que en eso que no se ve hay un tiempo de preparación que ya está en el propósito de Dios en tu vida, porque Él tiene un objetivo y sea cual sea los medios, te va a encontrar, te va a alcanzar, te va a escoger y te va a promover para que puedas entonces hacer para lo que estás diseñado a hacer. Nosotros en semanas anteriores hemos visto cómo realmente nosotros podemos ver de parte de Dios lo que es capaz de hacer en nosotros y lo que es capaz de ser en nosotros por el tan solo hecho de lo que no se ve. Este es el instante de que hay un objetivo y de que hay unos medios para que se cumpla el propósito, pero es el instante de poder entender y razonar que es en lo secreto, que es en lo privado y en lo que parecería que no es apto
apto para nosotros para entonces poder recibir la palabra provisión, promoción que muchas veces se utiliza. Aquel muchacho era rechazado, aquel muchacho fue el último, aquel muchacho el papá no lo quería, aquel muchacho estaba apestoso, aquel muchacho estaba realmente trabajando su interior como pastor, su interior cuidando las ovejas de aquel que lo tenía rechazado, su interior teniendo cuidado de aquel que no estaba considerándolo traer a la mesa, cuidando las ovejas de aquel. Ahora dime tú si David no estaba siendo capacitado en lo que no se ve, para que entonces cuando se exteriorizara aquello que Dios lo había llamado a hacer, entonces el corazón fuera el correcto. Esos son los procesos en nuestra vida. Eso es lo que sucede en cada uno de nosotros, que no nos fijamos, que cuando consideramos que estamos con las ovejas, que consideramos que estamos siendo rechazados, consideramos que a lo mejor no tenemos la aprobación de este o el otro para poder hacer, no necesitamos la aprobación ni de este ni del otro, necesito la aprobación del Dios del cielo, siempre y cuando yo esté dispuesto a cumplir su propósito en mi vida. Y mi objetivo todo el tiempo debe ser el cumplimiento de lo divino en mi vida. Mi objetivo siempre debe ser trabajar mi interior para cuando se exteriorice, yo esté completamente listo para ocupar la posición que Él ha determinado para mí. Es el objetivo de Dios, es el propósito de Dios, y definitivamente Dios utilizará cualquiera que sea los medios para que se manifieste. Y eso es lo que yo declaro como punto de partida en el nombre poderoso de Jesús para tu vida en el día de hoy. Lo complicado de este asunto es cómo todos los personajes de nuestra vida, de la misma forma en cómo todos los personajes de esta historia pueden estar en sincronía conforme a una cosa: el propósito divino. ¿Cómo podía estar en sincronía el profeta? ¿Cómo podía estar en sincronía el padre? ¿Cómo podía estar en sincronía este muchacho que ni siquiera sabía que podía estar siendo buscado? Solamente la sincronía lo da Dios, la da Dios. Tanto Dios, el profeta, David, podían sincronizar el medio para alcanzar el objetivo. No hay forma de hacerlo si no es trabajando desde el interior. Que Dios convenciera al profeta, que por lo que el profeta dijera, el padre se convenciera. El padre pudo haber mentido. Si tanto hubiera sido el rechazo, pudo haber mentido. No le iba a mentir al profeta. Algo surgió de su interior que dijo: ya sí queda uno, el que siempre estaba escondiendo. Y cuando lo llamaran, aquel que nunca había sido llamado, algún convencimiento tenía que haber en el interior para que se lograra el objetivo. Es la conexión que se puede tener, la comunicación entre Dios y el profeta. Lo que surgió es la comunicación y la conexión que debe haber entre nosotros y Dios. Y es el entender que aún en el rechazo, aún en lo que yo considero que no se debería dar, hay una formación en mi corazón, hay una formación en mi interior. Mira el enfoque del propósito de David. Mira el enfoque de David en el propósito divino. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel. En uno de los eventos que quizás promovieron para que pudiera alcanzar aquella posición al cual ya había sido ungido, aquel evento que lo promueve, que lo catapulta para poder alcanzar para lo que el Espíritu del Señor había venido sobre él. Y dice la palabra del Señor en el libro de Samuel, el capítulo 17. Leo desde el verso 19, iba a leer desde el 33, pero mira lo que dice el verso 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos, como en Puerto Rico, en el valle de Ela, ahí peleando los PNP y los populares, independentistas, todos esos filisteos. Y se levantó pues David de mañana y dejando, que dice, las ovejas al cuidado de un guarda. Hasta este instante, ¿qué siguió haciendo David? Pastoreando ovejas, ungido como rey, y seguía siendo rechazado. Te lo voy a demostrar. Ungido como rey
Déjame adelantarme el mensaje. Y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento con el ejército como Isaí su padre lo había mandado. Y cuando llegó al ejército salía de la orden de batalla y daba gritos de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejercitando frente a ejército. Ejercitó frente a ejército, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos de los que guardaban el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y la oyó David, este gigante que estaba intimidando. Ahí volvió y salió cuando David se acercó a sus hermanos para preguntarles si estaban bien. Y dice el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ahora este hombre bocón, este gigante, ahora todos los hombres le tenían miedo. Huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que venciere, mira lo que dice, y dime tú si esto no es motivo de motivación. El que venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán el hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque qué? A los escuadrones del Dios viviente. O sea, el tipo dice, ¿qué es lo que están ofreciendo? Riqueza, la hija del rey, y mi papá aún habiéndome rechazado, mi papá aún fastidiándome la paciencia, mi papá aún menospreciándome, va a ser libre de impuestos. Pero esa no era la motivación más grande de este muchacho. La motivación más grande de este muchacho es que él no entendía cómo había un hombre que podía atemorizar a todo el ejército del Dios de Israel. No, espérate. Esto era grande. Más grande era esto. Esto era poderoso y esto motivaría a cualquiera. Pero mira cómo él comienza a establecer su objetivo. Su objetivo al final y al cabo, ¿le dejaría el dinero? Sí. Su objetivo al final y al cabo, ¿le dejaría la hija del rey? Sí. Su objetivo al final y al cabo, ¿dejaría a su padre libre de impuestos? Sí. Él no podía entender cómo un lugar donde él no podía estar por el rechazo de su familia, ahora un hombre estuviera amedrentando todo aquello. El ejército, el escuadrón del Dios de Israel. Él no lo podía entender. Mira cómo cambia el objetivo en la vida de un hombre de propósito. Todos nosotros nos dejaríamos llevar por el cheque. No nos dejaríamos llevar si eso que tengo que hacer le daría toda la gloria a Dios. No quiero levantarme el mensaje de la semana que viene. No pensamos en eso. Lo que pienso es cuánto es el cheque de inmediato para entonces determinar. Lo que pienso es cuántas horas tengo que trabajar para entonces decir sí o no. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y que quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco
tu soberbia y la maldición de tu corazón para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ahora viene el hermano mayor, sabiendo que David estaba ungido, sabiendo que estaba más cerca que nunca a que se pudiera cumplir lo que sus ojos vieron y presenciaron. Ahora lo trata de acomodar nuevamente a aquella condición con la que había llegado allí. Arranca y vete. Arranca y vete. Y David le dice, pero chico, no solo eso, lo ataca y lo señala de soberbio. No solo eso, lo señala literalmente con unas descripciones que yo considero que él las podía tener. Él las podía definitivamente tener. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. A mí me pregunto si el hermano mayor consideraba que este muchachito era capaz de hacerlo. Y por considerarlo capaz de hacerlo, trató de alejarlo del objetivo. ¿Cuántas veces habrá gente en tu vida que tratará de alejarte del objetivo? Pero te tratan de alejar del objetivo, no porque no piensen que eres capaz de hacerlo, porque piensan que lo puedes alcanzar, que lo puedes lograr. Y he dicho esto anteriormente y siempre suelo decirlo, hay gente que cuando ataca nuestra vida, muchas veces es subconscientemente hablando y lo hacen con su subconsciente pensando que si nos detienen, nos logran retener, porque si logras lo que pudieras lograr, no te van a tener cerca. Y más difícil es siempre la gente ser retado para permanecer al lado tuyo. Y como tienen que ser retados para crecer y permanecer al lado tuyo, mejor provocan que tú no crezcas. ¿Me expliqué? Y el subconsciente dice, mejor hablo, mejor lo critico, mejor lo desvío, mejor lo troncho, porque se queda conmigo. No piensan, él crece, yo me esfuerzo, yo crezco también, seguimos compartiendo de lo mismo, seguimos haciendo lo mismo. Que a veces surge de la gente que más nos quiere, pero es por el tan solo hecho del temor a perdernos y no nos puede definitivamente detener. Y fueron oídas las palabras de David que había dicho y lo refirieron delante de Saúl. Él lo hizo venir. ¿Tú sabes lo que es eso? A mí no me va a dar tiempo de predicar todo este mensaje hoy. Pero tú sabes lo que es eso. La gente no se atrevía a hacer algo que este muchacho se atrevería a hacer. Y como nadie se atrevía, le dijeron al rey, ya me pongo a imaginar, por ahí hay un loquito que dice que puede hacer esto. Por ahí hay alguien bien interesado. O habrá alguien que ha dicho, ahí hay alguien que tiene el objetivo muy bien definido y puede lograrlo. Yo no sé cómo fue, pero donde el rey lo llevaron. Y ahora se encuentra con Saúl. Y fueron oídas las palabras que David había dicho y lo refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Esa palabra muchacho diciéndole, por la edad que tú tienes, tú debes de ser un sirviente. Y este tipo es un hombre de guerra desde su juventud. Y dice el verso 34, y David respondió a Saúl, tu siervo, mira esto, tu siervo era ¿qué? Pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, lo tomaba. Algún cordero de la manada, salía yo tras de él, lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ¿qué? Una vez más,
ha provocado al ejército del Dios viviente. Este tipo no le dice, como haría cualquier otro, yo estoy ungido como rey. Y como estoy ungido como rey, estoy seguro que le arranco la cabeza. Este tipo ahora transporta al rey a su lugar secreto. No había nadie que viera que David le metía mano al oso o al león. No había nadie que lo viera. Él lo había visto. Él llevó a Saúl a tratar de que entendiera el lugar que no se ve. Y por el proceso que no se ve, que entendiera que ahora él vería algo mucho más grande. Una vez más, con el objetivo bien enfocado. El cumplimiento del propósito de Dios. Lo que lo acercaría al cumplimiento del propósito de Dios. Yo le meto mano al oso, yo le meto mano al león, yo voy de la quijada y le saco la ovejita y lo mato. ¿Como rey? No. Como pastor. En el proceso del interior, en el proceso de los secretos. Lo que hemos hablado hasta ahora, en el proceso ese de rechazo. Y dice la palabra del Señor. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. No era él, era Dios. No era su propósito, era el propósito de Dios. No eran sus medios, era el medio de Dios en él que lo hacía capaz de hacer lo que este hombre hizo y que ahora estaba seguro que de la misma forma estaría con él y lo podría hacer. Era Jehová. No le costó más remedio a aquel rey envejecido. No le costó más remedio a aquel rey que aceptar las palabras de este muchachito rechazado, pero bien procesado en el interior para que ahora se exteriorizara aquello por lo cual había creído. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Jehová es el que te acompaña. Ve y que Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y les armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó el andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca practiqué. Y David echó de sí aquella cosa y tomó su cayado en su mano. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Esto lo podemos ver más adelante. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Hacia el gigante. No caminó un rey. ¿Quién caminó? El pastor. El procesado. Con su saco pastoril. Con su cayado. Y todos ustedes conocen la historia. Por lo que había surgido en su interior. La seguridad provenía del interior, la seguridad provenía de lo que no se ve, la objetividad, el objetivo provenía de lo que no se veía. Los medios estaban dirigidos todo al cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Nosotros miramos el Nuevo Testamento del libro de Hechos, el capítulo 21, el verso 23, unas palabras pronunciadas hasta hacia el rey David. Poderosas palabras, y dice la palabra del Señor. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado dice la palabra del Señor, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Verso 23, un verso poderoso: de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, varón conforme a mi corazón. Todos nosotros, y con eso voy a cerrar, sabemos lo que surge en la vida de David. Y todos nosotros sabemos cómo quizás David en un momento dado en su vida, y con eso yo quiero que terminemos y reflexionemos en el día de hoy, se distorsiona realmente el objetivo. Cómo se distorsionan los medios, pero sobre todas las cosas se distorsiona el propósito en su vida. La gente pensaría que estos versos son unos versos para poder justificar el pecado. Estos versos no son unos versos de justificación para el pecado. Estos son los versos de la revelación del resultado de la vida de un hombre que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario por su Dios. ¿Cómo te lo demostré hasta ahora? Este hombre estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario por su Dios, por lo que había en su interior, por lo que había recibido de parte de Dios, por lo que en aquel instante que no se veía, se manifiesta en él y después entonces se ve. Era un hombre conforme al corazón de Dios, porque estaba dispuesto a hacer lo que fuera por Dios. Carlos, ¿y qué sucede con ese hombre? Ese hombre pierde el objetivo. Ese hombre llega a utilizar incorrectamente los medios. Ese hombre se distancia del propósito divino, el propósito de Dios. Y todos nosotros debemos de considerarlo, y todos nosotros, para culminar en el día de hoy, debemos de tenerlo muy presente. Cuando nosotros miramos el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 11, no puedo leer todos los versos por cuestión de tiempo, pero ustedes conocen la historia, muchos de ustedes conocen la historia. Y cómo ahora David, en un instante de ir al lugar donde debiera estar, en un instante de ir al lugar donde era el objetivo inicial, y que por mucho tiempo se manifestó en su vida, ahora se queda. Y ahora David, en aquel instante, en aquel momento donde pierde el objetivo, comienza a utilizar sus medios de manera inadecuada y comete el error más grande que cada uno de nosotros puede cometer. Carlos, ¿y cuál es ese error? Dejar de trabajar por el interior y fijarse más en lo exterior que lo que internamente de continuo pasaba en su vida. Ahora, cuando sale al balcón, ve a aquella mujer exterior que le llama más la atención de lo que de continuo sucedía en su interior, y abusa de sus medios. Era el rey y la manda a llamar. Y los que conocen la historia, todos saben lo que pasó. Este hombre una vez más perdió el objetivo. Este hombre usó incorrectamente los medios. Este hombre pidió lo incorrecto y a lo incorrecto. Sin adelantarme a la conclusión del mensaje, este hombre estaba acostumbrado a pedirle a Dios. Y Dios, escucha bien, estaba acostumbrado a que él le pidiera. Y ahora él envía a su sirvienta que le trajeran a aquella mujer. Él pidió a los siervos a que le trajeran a aquella mujer. Sustituyó de donde realmente venía todo en su vida. Y dice la palabra del Señor en el verso 7. Entonces Natán, y llegó el momento de poder trabajar con el profeta. Y llegó el momento de que el propósito de Dios no podía ser distorsionado y tendría que hablar con el representante de Dios. Y le dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Luego de haberle hecho una historia, luego de haberle hecho reflexionar con una historia, ahora David está enfurecido y diciendo, ese hombre tiene que pagar con muerte. Y ahora le dice, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, y mira las palabras poderosas que sustenta lo que te decía hace un rato. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Mira el verso 8.
Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, mira lo que le dice Dios. Mira lo que le dice Dios. Te habría dado más. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta esa traducción. Te habría dado más. Mucho más. Dios le dijo, espérate. ¿Dónde está la relación que tú y yo teníamos? Si tú sabes todo lo que yo soy capaz de darte, porque me lo pidiera. ¿Por qué menospreciaste eso? ¿Por qué tu objetivo cambió? ¿Por qué abusaste de los medios? Acuérdate del propósito, te ungí como rey, te di todo. No. Te habría dado más, mucho más. Yo no quiero utilizar una frase aquí loca que la pueden sacar completamente de contexto, pero déjalo ahí. Dice el verso 9. ¿Por qué entonces? Aquí es que está el grave error. Despreciaste la palabra del Señor e hiciste un acto tan horrible. No se estaba refiriendo a esta palabra que tú y yo el día de hoy conocemos, a la Biblia. Dios le está diciendo, ¿por qué despreciaste la palabra que yo te di? ¿Qué palabra? La que ibas a ser rey, la que yo estaría contigo, la que yo te daría todo, la que traería cumplimiento del propósito divino en tu vida. ¿Por qué la despreciaste? Y si algo nosotros debemos de preguntarnos constantemente para no perder el objetivo, para no utilizar mal los medios y dejar de cumplir el propósito de Dios es, ¿qué estoy menospreciando de lo que Dios un día me dijo para sustituirlo por algo que Él nunca sería capaz de darlo a mi vida? Así hay mucha gente. Así hay mucha gente. Una vez más, lo más grande no está en lo que se ve. Lo más grande está en lo que no se ve. Yo voy a hacer este disclaimer una vez más porque nosotros somos Fuente Agua Viva. Yo no le estoy diciendo a nadie que deje de aspirar, que deje de hacer. No, es que nosotros aspiramos diferente. Es que nosotros hacemos diferente. Es que nosotros buscamos, trabajamos diferente. Hay 6 cosas muy rápido y quiero que las anotes y que son las que vas a hacer. Esta es la asignación de esta semana. Si tienes la tarjetita y no has escrito nada en la tarjetita, escríbelo en la tarjetita. Los que no tengan la tarjetita pueden pedir ahí, yo no sé si quedan tarjetitas. Hay 6 cosas que vamos a fijarnos en esta semana, que tenemos que tener una perspectiva correcta. Vamos a hacer como ejercicio. Y en base a esto vamos a trazar nuevos medios, nuevos objetivos para que nos acerquen, siempre pensando en encaminarnos al propósito de Dios. Número 1, ¿qué tengo que cambiar? Vas a analizar qué tengo que cambiar, qué tienes que cambiar. ¿Qué de lo que tienes hoy quieres que sea diferente? Cambios. ¿Qué de lo que tienes hoy tú quieres que sea diferente? ¿Qué de lo que tienes hoy quieres que sea diferente? Número 2, ¿qué vas a eliminar? ¿Qué vas a eliminar? ¿Qué de lo que tienes hoy no quieres tener más? No quieres tener más. ¿Qué de lo que tienes hoy tú sabes que ha quitado tu mirada del objetivo? Ha quitado tu mirada del propósito de Dios. ¿Qué de lo que tienes hoy no quieres tener más? Número 3, ¿qué vas a mejorar? ¿Qué de lo que tienes hoy
vas a maximizar? ¿Qué vas a maximizar? Estos días me encuentro con un fuerte análisis de mi tiempo. De mi tiempo. ¿Cómo lo puedo maximizar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿En qué me voy a enfocar? ¿En qué le voy a dar más prioridad? ¿En qué? ¿Qué vas a maximizar? ¿Qué quieres maximizar? Todo esto filtrándolo por el propósito de Dios. Número 4, ¿qué vas a conservar? ¿Qué de lo que tienes hoy vas a mantener? ¿Qué vas a mantener? Habrá algunos hábitos que tienes en el día de hoy que tienes que mantenerlos, que son de beneficio para tu vida. Pues, ¿qué vas a conservar? Es tener todo eso claro. Número 5, ¿qué vas a producir? ¿Qué de lo que no tienes hoy quieres tener? ¿Qué vas a producir? ¿Qué de lo que no tienes hoy quieres tener? Una vez más, basado en el propósito de Dios en tu vida. No es tener por tener. Eso definirá el objetivo, eso definirá los medios que tendrás que utilizar para poderlo alcanzar. Y por último, número 6, ¿qué vas a evitar? Habrán cosas que tendrás que evitar. ¿Qué de lo que tengo hoy no quiero tener? ¿Qué vas a evitar? ¿Qué de lo que no tengo hoy, no quieres tener? En otras palabras, está eso que te llamaría la atención. No lo tienes, pero te desvía del propósito de Dios, te desvía de que sea tu objetivo. No lo debes tener. Como quiera, tenemos que tenerlo definido. No lo tengo, pero mira, ni lo quiero. No lo tengo, ni lo quiero.